Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el plexo cervical. Bueno, para saber lo que es un plexo, hay que mencionar que es una red de nervios que se unen entre sí para formar estructuras más complejas. Su función de un plexo nervioso es la comunicación entre nervios para hacer una redistribución de las fibras o axones, para así suplir diferentes territorios motores, sensitivos y autónomos, para una correcta relación entre el sistema nervioso y sus distintas estructuras, tanto receptoras como efectoras. Entonces, el plexo cervical lleva este nombre porque sus raíces salen del segmento cervical de la médula. Este se encuentra delante de los músculos prevertebrales. El plexo cervical sería entonces parte del sistema nervioso periférico que se encarga de inervar motoramente al cuello, algunas estructuras en la cabeza, e incluso en el mediastino y en la región torácica. Está formado por las ramas anteriores de los nervios raquídeos, yendo del primero a cuarto cervicales, que se entrecruzan, dando origen a las asas primarias y una secundaria, que sería el asa cervical. Todo esto se da a un nivel cervical, de donde se originan sus ramas colaterales. Esta representación del plexo cervical es una vista anterior del mismo. Toda esta estructura se encuentra profundo al músculo esternocleidomastoideo. Saliendo del foramen intervertebral, los ramos atraviesan el espesor de los músculos escalenos para formar las asas primarias, que se constituyen de la siguiente manera. C1 va a dar una raíz descendente que se va a unir a una raíz ascendente de C2 para así formar la asa primaria o también conocida como el asa del atlas. También tenemos aquí al asa cervical, constituida por dos raíces, una superior que nace de C1 y una inferior que se forma de la comunicación entre el ramo de C2 y el ramo de C3. Entonces podríamos decir que el asa cervical está formada por los ramos anteriores de C1, C2 y C3. C2 entonces va a dar lugar también a una raíz descendente, que se une a una raíz ascendente de C3 para formar la segunda asa conocida como asa del axis. Finalmente, C3 da una raíz descendente, que se une a una raíz ascendente de C4 para formar esta asa conocida como tercera asa. Una vez constituida la parte inicial del plexo cervical, vamos a hablar de las nuevas raíces nerviosas que nacen de estas asas, que van a inervar tanto sensitiva como motoramente ciertas partes del cuerpo. Para eso vamos a dividir el plexo cervical en plexo cervical superficial o sensitivo y en plexo cervical profundo o motor. El plexo cervical superficial o sensitivo, como ya lo había mencionado, está representado por cuatro nervios, que son dos que nacen de la segunda asa cervical y son la rama transversa y la rama auricular. El transverso se va a encargar de inervar la región cervical anterior y la rama auricular va a inervar el pabellón auricular. Después tenemos la rama mastoidea, que nace también de la segunda asa o asa del axis, que se encarga de la inervación del occipital y del mastoides. Por último tenemos, saliendo de la tercera asa, una rama descendente, la rama supraclavicular. Entonces, guiándonos por la siguiente imagen, las ramas del plexo cervical superficial emergen, o se hacen superficiales, a nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo, en la región supraclavicular, en la parte media del borde posterior del esternocleidomastoideo. Podemos apreciar la vena yugular externa, y a este nivel creciendo, naciendo la rama transversa que recoge la sensibilidad de la región supra e infrayoideo. Luego el auricular mayor, que inerva sensitivamente el pabellón auricular y su entorno. También tenemos la rama supraclavicular, que se divide en tres, una interna o supraesternal, una media o supraclavicular y una externa o supraacromial. Por último tenemos la rama mastoidea o occipital. En la siguiente imagen tenemos al esternocleidomastoideo, la yugular externa y en esta región emergiendo la rama del auricular, la rama transversa, la supraclavicular y la occipital o mastoidea. El plexo cervical profundo o motor está constituido por ramas colaterales que primeramente las encontramos en la primera asa, donde tenemos fibras ascendentes que inervan al recto lateral y al recto anterior menor. Estos son músculos prevertebrales. Ya como descendentes están dos fibras, una que nace de la segunda asa cervical, que anastomosándose en la rama anterior de C3, forma la raíz inferior del asa cervical, llamado erróneamente en muchos casos asa del hipogloso, puesto que la raíz superior de esta asa son axones vehiculados del ramo ventral o anterior de C1 por el nervio hipogloso. Y otra, que es muy importante y además es mixta, es el nervio frénico, que nace de la rama anterior de la cuarta, pero también lo hace del tercero y del quinto como accesorios. Se forma y desciende hacia el tórax y el abdomen.
Este se encarga de transmitir las órdenes cerebrales al diafragma y entre otras funciones. Como ramas internas tenemos al recto anterior mayor, que nace del asa del atlas, y otra rama para el largo del cuello que nace del asa del axis. Luego están las externas, que nacen de la segunda asa, que inervan músculos específicos. Por eso se usa la memotecnia, que es etar, para el esternocleidomastoideo, el trapecio, para el angular y para el romboides. Entonces, en sus relaciones podemos decir que el plexo cervical profundo da ramas que se anastomosan a los pares craneales 7, 9, 10, 11 y 12, y para el simpático cervical. Entonces, una vez conocidos los plexos superficial y profundo, vamos a conocer el trayecto de sus ramas terminales, como también vamos a conocer sus relaciones con las distintas estructuras. En esta imagen podemos apreciar los ramos anteriores del plexo cervical que se encuentran comunicados entre ellos, una relación importante con el nervio hipogloso que corresponde al par craneal número 12. Este es un nervio enteramente motor, originado en el núcleo motor del hipogloso a nivel del bulbo raquídeo. Recordemos que este nervio está destinado a dar inervación motora a los músculos de la lengua, exceptuando al palatogloso. Lo menciono puesto que en su recorrido se relaciona con el ramo anterior del primer nervio cervical, donde lleva axones de este hacia algunos músculos suprayoideos, como iremos mencionando a lo largo del video. Entonces, empezando por el primer ramo, como ya habíamos mencionado, tiene sus ramos que son vehiculados por el hipogloso. En la imagen que se encuentra a su izquierda se aprecian los músculos del piso de la boca, que sería la región suprayoidea, constituido por este músculo, que es el miloioideo, que se origina en la línea miloioidea de la mandíbula y se inserta en el hueso ioides. Superior a este tenemos al músculo genioideo, que se origina en la apófisis inferior de la mandíbula y que va a insertarse al cuerpo del hueso ioides. Este músculo genioideo está inervado por el ramo anterior de C1. En esta siguiente imagen apreciamos lo que es el hueso ioides, la región suprayoidea y la región infrayoidea. Se puede apreciar la laringe y el cartílago tiroideo, que en su lámina presenta una línea oblicua, y en su borde superior originándose el músculo tiroideo, que va a insertarse al asta lateral del ioides. Este músculo infrayoideo también está inervado por el ramo ventral de C1 o ramo anterior, que aparenta desprenderse del hipogloso. En esta imagen se aprecia las estructuras que se encuentran en la vaina carotídea. Lateralmente la vena yugular interna, un poco más medial la carótida común y en medio de estas dos el nervio vago o neumogástrico. Superficial a estas tres estructuras, como pueden ver, está el asa cervical, que está formada por C1, por C2 y C3. Este inerva los músculos infrayoideos, exceptuando al tiroideo, que está inervado por C1. En esta imagen apreciamos a los músculos infrayoideos en dos planos. En la mitad derecha de la imagen se encuentran los músculos infrayoideos superficiales. Más medialmente se encuentra el esternoyoideo y lateral a este el homoyoideo. En la mitad izquierda, con los infrayoideos diseccionados, se aprecia el esternotiroideo, que está inferior al borde oblicuo del cartílago tiroideo, y por encima de esta línea oblicua se aprecia el origen del músculo tiroideo. El ramo que proviene de la raíz superior del asa cervical inerva el vientre superior del músculo homoyoideo. Otro ramo del asa cervical va a inervar el vientre inferior. Otro para el músculo esternoyoideo y otro para el músculo esternotiroideo. En esta imagen se describirá la conformación del nervio frénico, que está constituido por ramos de C3, de C4 y C5, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Este es un nervio mixto, que como se aprecia en la imagen se relaciona con el músculo escaleno anterior, donde se lo ve descender por delante de este por el cuello del músculo escaleno anterior, proyectándose a la cavidad torácica, en medio de la vena y arterias subclavias. Ya en esta imagen se ve al nervio frénico que llegó a la cavidad torácica. En el mediastino, donde desprende ramos que dan inervación sensitiva al pericardio fibroso y a la lámina parietal de la pleura mediastínica. Una vez que llega al diafragma, proporciona ramos motores para inervarlo. En una vista inferior de este se observa en el lado derecho está atravesando el centro tendinoso del diafragma, lateral al orificio de la vena cava inferior. Y
en el lado izquierdo atraviesa directamente el músculo del diafragma. En la siguiente imagen se identifican los músculos prevertebrales. Por ejemplo, están el recto anterior, el recto lateral, el músculo largo de la cabeza y el largo del cuello. Luego, los escalenos anterior, medio, posterior. Estos se encuentran inervados por los ramos profundos directos del plexo cervical. Como se aprecian con las flechas que salen de la primera asa, los ramos profundos superiores van al recto anterior, recto lateral y parte alta del músculo largo de la cabeza. Luego se aprecian otros ramos profundos de C4, otros de C3, otros de C2, que se encargan de inervar los músculos prevertebrales restantes. Para los escaleno anterior, medio y posterior, aquí se aprecia el espacio interescalénico entre el escaleno anterior y medio, donde pasan los ramos anteriores que forman parte del plexo braquial y la arteria subclavia, que luego irá a formar la arteria axilar, estos siendo inervados por los ramos anteriores de C4 y de C3. Los ramos sensitivos del plexo cervical emergen del lateral del cuello, definido por el esternocleidomastoideo. Como vemos en la imagen, uno corresponde al nervio cervical transverso, que se dirige a la piel anterior del cuello, perforando la fascia cervical y al platisma, donde se divide en ramos ascendentes y descendentes. En el número 5 apreciamos el nervio auricular magno. Este asciende lateral al esternocleidomastoideo y se va a la transición cérvico-facial, que se encuentra entre el ángulo de la mandíbula y el proceso mastoideo. Una vez perforado la fascia, asciende hasta inervar la piel en la parte posterior de la región parótido-macetérica. Un ramo en el ángulo de la mandíbula, otro al lóbulo del pabellón auricular y otro sensitivo a la región posterior del pabellón auricular. Ya el número 2 nos muestra el nervio occipital menor, que igual se origina del asa del axis, ascendiendo por detrás del esternocleidomastoideo a la región occipital. En esta otra imagen se ve lo que perfora la fascia y en dirección a la región occipital se comunica con el occipital mayor, que es el ramo posterior del segundo nervio cervical, y también se comunica con el auricular magno. El 3 nos marca los ramos supraclaviculares que se forman en los ramos C3 y C4. Estos tres ramos perforan la fascia, perforan el platisma, pero no la inervan, y ya que estos, bueno, son sensitivos. El supraclavicular medial desciende hacia la piel que recubre la región esternoclavicular. El intermedio por debajo de la clavícula a los primeros espacios intercostales, a la piel que los cubre, y el supraclavicular lateral a la región acromioclavicular y a la región deltoidea. Bueno, espero les haya quedado muy claro y que se haya podido entender. Esto es el plexo cervical.